Los océanos representan más del 70% de la superficie terrestre y albergan el 97% de agua que existe en el planeta. Debido al gran volumen que ocupa alrededor del 99% de agua terrestre total, estas grandes masas de agua salada representan el hogar de miles de especies vegetales, animales, bacterias y entre otros microorganismos. Asimismo, son una importante fuente de recursos naturales, energía, alimentos, minerales, etc. Desgraciadamente, el ser humano ha encontrado otra forma de obtener provecho de estos inmensos espacios acuáticos, que es convertirlos en los nuevos vertederos humanos, lo que se traduce a la contaminación de los océanos. ¿Qué es la contaminación marina? La contaminación marina es el resultado de la contaminación de los océanos. Hasta la década de los 70 se tenía la creencia popular que debido a la gran cantidad de agua que hay en los océanos, esta tenía la capacidad de diluir todos los contaminantes sin generar consecuencias en el medio. Durante esos años se vertieron en los mares toda clase de químicos, aguas residuales sin tratamiento e incluso residuos radiactivos, con esperanza de que desaparecieran en el profundo azul. Sin embargo, lejos de diluirse estos contaminantes, se han ido acumulando tanto en el agua como en las cadenas tróficas y además se han conseguido distribuirse por todo el planeta, llegando a lugares donde la actividad humana no está tan presente, como las fosas de las Marianas o la Antártida. Las causas de la contaminación de los océanos y los mares o contaminación marina son diversas y numerosas. A continuación, se detallan aquellas que provocan un mayor impacto en los ecosistemas de agua salada o marinos. Plaguicidas y herbicidas, aunque principalmente se utilizan en la tierra, pueden llegar a los mares a través de los ríos y aguas subterráneas. Pueden disminuir la población de fitoplancton, algas y las plantas marinas, provocando así una disminución en el oxígeno disuelto en el agua. Fertilizantes y detergentes. Ambos provocan un enriquecimiento de los nutrientes de las aguas. Eutrofización, pues mayoritariamente están compuestos de nitrógeno, fertilizantes y detergentes. Productos químicos en los océanos. Pueden encontrarse toda clase de químicos como resultado de los vertidos intencionados o transportados desde los continentes y las costas. Este abanico se extiende desde los metales pesados y residuos radiactivos procedentes de industrias hasta medicamentos, drogas, hormonas, entre otros. Hidrocarburos. Llegan al océano a través de vertidos de drenaje de las aguas continentales y por otras actividades humanas, como los barcos de pesca, lanchas, cruceros, etc. Cuando se produce un vertido de petróleo, los animales, peces y aves mueren asfixiados. Además, impide la entrada de la luz solar y los componentes procedentes de su descomposición, y esto puede afectar el comportamiento y la fisiología de los organismos. Plástico y microplásticos, uno de los elementos más contaminantes del planeta. Los plásticos pueden provocar heridas, malformaciones y amputaciones en los animales, al quedar enganchados en alguna parte de su cuerpo. Consecuencias de la contaminación marina. Las consecuencias de la contaminación son muy diversas. Ya se están dejando notar las islas de plástico como resultado de la contaminación plástica. Han surgido islas hechas totalmente de plástico. La eutrofización y la falta de oxígeno. Debido a la proliferación de las algas, el oxígeno disuelto en el agua se agota, por lo que casi ningún organismo puede sobrevivir en esas condiciones de anoxia. Acidificación de los océanos. Por otro lado, las industrias contribuyen doblemente a la contaminación oceánica, no solo por los residuos que generan, sino también por las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando una acidificación en nuestros océanos. Pérdida de la biodiversidad. Por último, hay que señalar que una de las peores consecuencias de la contaminación marina es la pérdida de la biodiversidad, ya que al final todos estos agentes plásticos, químicos, metales y procesos como la eutrofización y la adificación afectan negativamente a la vida marina. Como reflexión final, cabe destacar la necesidad de crear una conciencia general de la conservación y de los océanos,
considerarlos no como nuestros vertederos, sino como fuentes de salud y bienestar. ¿Qué es la contaminación de los lagos y ríos? La contaminación hídrica en ríos, lagos y lagunas se da cuando la calidad de las aguas quedan comprometidas por la presencia de los agentes de diversos orígenes, que la desequilibra, haciéndola no apta para el consumo y por ende dificultando la vida en ella. Las principales fuentes y agentes de este tipo de contaminación son contaminación por basura, productos extraños que arrojamos a los cauces de los ríos o a los lagos, como lo son las latas, los plásticos, los envoltorios y un largo etcétera. Contaminación por los desechos, que llegan con las aguas residuales, el agua residual ya que es un contaminante, y contaminación por productos químicos y contaminación por desechos y vertidos industriales. Vertido de desechos residuales que desembocan en los ríos, lagos y mares. Vertidos industriales. Las fábricas a veces no cumplen con la legislación medioambiental e infringen las normas, provocando así grandes destrozos naturales al verter sus aguas sin filtrar en estas masas naturales. Vertidos de petróleo. Uso de pesticidas en agricultura, usados para los cultivos con el fin de maximizar las recolecciones y evitar los daños de insectos y otros animales. La deforestación conlleva la eliminación de árboles y otro tipo de vegetación que es la responsable de la filtración del agua de lluvia y la absorción de esta parte del terreno. Si lo eliminamos, estamos favoreciendo entonces de que el agua no sea frenada, sino que tenga una vía libre para arrastrar todo ese material que no se limpió con la deforestación y todo ese material erosionado. Por otra parte, la fuerza del agua también conlleva eso. Y por último también tenemos el aumento de la temperatura o la contaminación térmica, que puede entenderse como la causa natural, pero si nos detenemos a preguntarnos el por qué ese aumento, obtenemos como respuesta de que las acciones humanas y el cambio climático, donde el gran responsable es el ser humano. Consecuencias. Las principales consecuencias derivadas de la contaminación de ríos y lagos o masas de agua son alteraciones de los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, eutrofización. Sucede cuando la composición de los lagos en mayor medida y ríos se ve alterada por la presencia de fertilizantes u otros productos químicos, provocando grandes problemas en la biodiversidad acuática. Enfermedades tanto en los animales y en las plantas como en los seres humanos. En el caso de los animales y los seres humanos, no solo por la ingesta directa de agua, también por la ingesta indirecta de otros animales que han absorbido el agua para su desarrollo. Y por último, la mortalidad, elevada en países donde no hay medio de depuración de aguas. Contaminación del suelo. La contaminación del suelo supone la alteración de la superficie terrestre como sustancias químicas que resultan perjudiciales para la vida en distintas medidas, poniendo en peligro los ecosistemas y también nuestra salud. Causas. Casi todas ellas tienen que ver con la acción del hombre y la actividad industrial. Vertidos de residuos y basura. Uso intensivo de químicos, fugas radiactivas, humo de coche e industria y alcantarillados viejos. Consecuencias. La pérdida de su calidad al terreno supone una serie de consecuencias negativas que van desde su desvalorización hasta la imposibilidad de su uso para construir, cultivar o simplemente para albergar un ecosistema sano. Así pues, entre las consecuencias de las contaminaciones del suelo encontramos pérdida de flora y su variedad, dificultades para la agricultura y el conreo, contaminación y pérdida de la fauna, deterioro del paisaje y empobrecimiento global del ecosistema, ya sea marino o terrestre. Soluciones. La prevención es la mejor solución, de eso no cabe duda, pero también es cierto que no siempre se puede evitar este tipo de contaminaciones. En ocasiones se producen accidentes o la lluvia ácida que es difícilmente controlable, con la cual la solución al problema de la contaminación del suelo pasa por
la prevención y concienciación, la prohibición de prácticas dañinas, mejorar en los procesos del reciclaje, mejorar en los procesos de la depuración de aguas, uso de energías renovables y el renovado del alcantarillado. Contaminación atmosférica. ¿Qué es la contaminación atmosférica? Entendemos por contaminación atmosférica la polución de nuestra atmósfera, es decir, la presencia en ella de elementos que resultan contaminantes y que pueden provocar efectos negativos en la salud de las personas y el medio ambiente. Causa de la contaminación atmosférica. Las erupciones volcánicas, donde se emiten tanto gases como partículas como las cenizas, que alteran la composición natural de los gases de forma natural en la atmósfera. Humo y gases de incendio naturales no provocados. Las extracciones mineras. Para la extracción de muchos de estos minerales se emplean químicos y máquinas pesadas muy contaminantes. Uso excesivo de productos pesticidas en agricultura. Estas sustancias afectan y alteran los suelos, facilitando además a la comunicación de gases en el aire. Y por último, la deforestación. Las especies vegetales son capaces de limpiar el aire al secuestrar contaminantes de la atmósfera y neutralizarlos. Consecuencia de la contaminación atmosférica. Enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis o el cáncer de pulmón. La contaminación atmosférica eleva el riesgo de las personas de padecer estas enfermedades, así como las afecciones cardiovasculares y enfermedades dermatológicas, tal vez menos conocidas. La contaminación atmosférica también afecta negativamente a la piel, favoreciendo su envejecimiento prematuro, deshidratación o formación de acné. Por otro lado, a nivel ambiental también tiene múltiples perjuicios. Boinas de contaminación en grandes ciudades. Esto se produce sobre todo en aquellas ciudades que no están expuestas a vientos frecuentes que puedan despejar su atmósfera de contaminación. Cambio climático a causa de los gases de efectos invernaderos que se acumulan en la atmósfera. Disminución de la capa de ozono, que actúa como una capa protectora ante la radiación ultravioleta, y también la lluvia ácida, responsable de la destrucción a gran escala de bosques y suelos. Medidas y soluciones ante la contaminación atmosférica. Fomentar un transporte público competitivo. Aumentar el número de zonas verdes y jardines en los grandes núcleos urbanos. Reciclar residuos para minimizar el impacto medioambiental que suponen las toneladas diarias de basura que se producen hoy en día. Consumo responsable de combustibles fósiles y fuentes energéticas, ya que su uso es prácticamente inevitable. Podemos tratar que el impacto que produce sobre el planeta sea menor. Y por último, construcciones de huertos urbanos que no alteren el medio ni los ciclos naturales de este. Contaminación acústica. A pesar de identificar la contaminación acústica o contaminación sonora con el simple ruido, en realidad la contaminación acústica es un simple ruido molestoso, pero manifestado de forma excesiva y hasta el punto en el que altera negativamente las condiciones adecuadas de vida a nivel ambiental de una zona concreta. Ejemplo de contaminación acústica. Para que un exceso de ruido sea considerado como contaminación acústica, debe proceder de alguna actividad humana, como es lógico. Cuanto mayor sea el ruido que produce la actividad en cuestión, mayor será el nivel de contaminación acústica producido. Tráfico. Las carreteras y los núcleos urbanos son espacios con un nivel de contaminación acústica muy elevado, precisamente al ruido procedente del tráfico rodeado, independientemente de que se trate de vehículos, de pasajeros o de transporte de mercancía. Actividad industrial. Las diferentes actividades industriales producen un nivel de contaminación acústica considerable en esta actividad. Se incluye desde fábricas manufactureras, las actividades de explotación de recursos naturales, como las mineras,
Localización. Se puede localizar en los núcleos urbanos y está relacionada sobre todo con el ocio nocturno, que tiene lugar cuando la contaminación acústica resulta más molesta y perjudicial, que son las horas de sueño. Estaciones, puertos y aeropuertos. El tráfico aéreo resulta el más molesto, pero la actividad cercana a los puertos marítimos y las estaciones también conllevan un alto nivel de contaminación acústica. ¿Cuándo se puede considerar que un ruido produce contaminación acústica? Según la OMS, se considera ruido a cualquier tipo de sonido que sea superior a los 65 decibelios. Sin embargo, la legislación actual depende de los ayuntamientos, es decir, que según la localización en la que nos encontremos, podremos encontrarnos con diferentes tipos de límites a la hora de considerar que una actividad está produciendo contaminación acústica, que sobrepase los límites estipulados por la ley y que por lo tanto se puede avisar a las autoridades competentes para que puedan proceder a tomar las medidas pertinentes. La contaminación visual. La contaminación visual es la contaminación que produce un impacto visual grave, el cual perturba y que incluso afecta gravemente a la visualización del paisaje o en el entorno, y por tanto al estado de nuestro cerebro, como el resto de los animales en la zona afectada, porque el cerebro recibe demasiada información en cada momento. Causas de la contaminación visual. Las causas de la contaminación visual se pueden reducir a unas zonas el uso excesivo de elementos artificiales en el entorno por parte de las personas, como vallas publicitarias, tráfico aéreo, postes, electricidad con cableado, antenas de televisión, parabólicos, pararrayos, basuras o vertederos, grafitis, edificios deterritoriados, redes de distribución eléctrica, exceso de señales de tráfico o molinos eléctricos que generan energía limpia pero ensucian en cierta manera el escenario natural. Principales soluciones para la contaminación visual. Reducir la cantidad de anuncios, ya que vivimos en un mundo de publicidad excesiva. Hacer un seguimiento de normas urbanísticas evitando elementos agresivos o recargados. Mejorar las normas y leyes urbanísticas para favorecer la salud en este sentido. Optar por una forma de vida en la que ya haya menos consumismo y concientizar y educar a los jóvenes de que existe este problema, el cual suele pasar bastante desapercibido.